Tras el éxito de su primera novela visual Cooking Companions, Dear Dream Studios nos trae la demo de su secuela Dread Wait, la cual sigue la historia del anterior juego antes mencionado, pero esta vez con nuevos personajes y un escenario totalmente diferente. Para los que no conozcáis la historia de Cooking Companions, os diré que realmente merece la pena, pues su estética parece alegre e inocente, pero esconde un trasfondo realmente oscuro, con escenas gore y mucho terror. Para entender esta secuela es imprescindible conocer la historia de Cooking Companions, así como la de su DLC de los Chompets Origins. Por ello os recomiendo mirar mi vídeo explicativo sobre su historia antes de comenzar con este, así como el de todos sus finales, cuyos enlaces te dejo en la descripción del vídeo. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. La secuela comienza mostrándonos las manos de una anciana que sostiene un cuchillo ensangrentado. Por primera vez podemos oír la voz de la anciana, quien por fin se nos confirma que es Baba Yaga, un personaje del folclore eslavo representado como una anciana perversa y cruel de aspecto huesudo que utiliza una pata de hueso y a la que le gusta comer personas, especialmente niños. Toda la historia de la saga de Cooking Companions gira en torno a Baba Yaga y su cabaña, donde tras su muerte, esta se dedica a poseer cuerpos de personas para seguir cometiendo sus crímenes. El personaje del primer juego estaba poseído por Baba Yaga y fue quien asesinó y se comió a los 4 personajes principales: María, Anatoly, Gregor y Karin. Al principio de esta demo, Baba Yaga nombra a María, a Anatoly y a Gregor, pero no menciona a Karin. Este dato es muy importante, pues significaría que Karin sigue viva, aunque no hay ningún final en el que ésta sobreviviera. Veremos a Baba Yaga hablando con Papa, otro personaje clave en la trama del que se teoriza que fue el primer asesino de la cabaña que acabó con los niños y los convirtió en los Chompets. Papa finge no recordar a los personajes de la primera entrega y dice que murieron ahogados por la inundación, cosa que es totalmente falsa. Pero menciona el sonambulismo del protagonista del primer juego, quien asesinaba y cocinaba a los compañeros de cabaña mientras estaba sonámbulo, detalle que nos hace pensar que seguimos manejando al mismo protagonista, quien seguiría estando poseído por el espíritu de Baba Yaga. Pero ya sabemos que Papa es un mentiroso y un manipulador, pues le hace saber que se dirigen hacia un lugar para vengar a un talibán, persona que se menciona en una nota que podemos encontrar en la cabaña del primer juego. Este Iván era una persona que el protagonista conocía, pero que parece ser que no puede recordar. Papa le dice que en ese lugar al que se dirigen quizás encuentren buena comida, pues hay invitados. Un guiño al canibalismo, lo que nos demuestra que Papa sí que se acuerda de lo que sucedió con los personajes del primer juego y que acaba de mentir haciéndonos creer que se ahogaron. Ambos se dirigen hacia una zona al norte de la cabaña original, donde llegaremos a una mansión, la cual es propiedad de un tal Kurt, un tipo adinerado quien parece estar obsesionado con ciertos experimentos que está llevando a cabo aquí dentro. Aquí se viene la primera sorpresa de esta secuela. Manejamos a 2 protagonistas diferentes. Uno de ellos podría ser el protagonista original, quien está siendo guiado por Papa hasta la mansión para llevar a cabo una carnicería. El otro no sabemos cómo ha llegado a la mansión, pero es una mujer a quien Kurt decide ofrecerle alojamiento en su mansión, la cual está situada dentro de una isla a la que solo se puede entrar y salir en bote. El hecho de que sea una mujer nos hace pensar que se trata de Karin,
pues es la única a la que Baba Yaga no menciona, y sabemos que el protagonista del primer juego era un hombre. Pasaremos a manejar a la supuesta Karin, quien parece que ha sufrido algún problema que le ha hecho perder la memoria. Kurt nos presenta al resto de personas que le acompañan. Por un lado tenemos a Renata, su compañera de negocios, una joven cuyo color de pelo, ojos y actitud nos recuerda bastante a Karin. Luego tenemos a Dimitri, el doctor del grupo, y por último tenemos a Gisela, la guardaespaldas de Kurt, quien no tiene reparos en aplastarle el cráneo a cualquiera que intente hacerle daño a Kurt. En mitad de la conversación comienza a sonar un teléfono. Kurt nos pide por favor que vayamos a responder y nos dice que tengamos cuidado con el desorden y los agujeros que hay por la casa, pues la mansión parece estar muy deteriorada. El juego nos da la opción de responder o no al teléfono. Hagamos lo que hagamos, aparecerá un nuevo personaje, Maximilian, un pato parlante. Este pato, al que nos referiremos como Max, parece una alucinación de la protagonista, actuando de manera similar a como lo hacían los Chompets en el primer juego, los cuales solo podían ser vistos por el personaje principal. Max nos dice que lleva mucho tiempo viviendo en esta mansión y que solo desea escapar, pero que no puede hacerlo ya que Kurt y su guardaespaldas lo aniquilarían de inmediato, por lo que nos pide nuestra ayuda. A cambio nos da una cuerda que, según Max, nos ayudará a mantener a raya a las brujas. De hecho, dice haberla usado alguna vez, y como prueba de ello podemos ver restos de ajo quemado en la cuerda. Aquí entra en juego una nueva mecánica, la de añadir o no objetos a nuestro inventario, pues el inventario tiene un número determinado de espacios y habrá veces que nos veremos obligados a destruir un objeto para tomar otro, cosa que puede que no sienta muy bien al personaje en cuestión que te haya dado el objeto. De regreso al hall, los personajes se retiran para encargarse de sus asuntos, dándonos la opción de elegir con quién queremos hablar. Si elegimos ir a hablar con Kurt, podremos hacerle algunas preguntas. Al preguntarle por su investigación, él nos dice que cada una de las personas que trabajan con él han sido elegidas de manera intencionada. Eso no se incluye a nosotros, la protagonista, a quien dice que eligió por su increíble valentía, pero ella no parece saber a lo que se refiere. Esto nos hace saber que Kurt la dejó entrar en la mansión no por un acto de hospitalidad, sino por sus propios intereses. También nos dice que cada uno de los personajes son necesarios para probarlos en diferentes escenarios, lo que sugiere que los acabará utilizando como conejillos de indias. Luego, confiesa que lo que quiere es deshacerse de los espíritus que rondan la mansión. Es por esto que la eligió a ella, ya que mostrando esa valentía no tendría problema a la hora de enfrentarse a unos fantasmas. Si vamos a hablar con Dimitri, este nos cuenta que lleva 12 años trabajando con Kurt. También revisa nuestro historial médico y descubre que el corazón de nuestra protagonista late demasiado rápido para su edad. Esto podría indicarnos que su aspecto físico no coincide con su verdadera edad, o tal vez solo sea una característica de este personaje, ya que en el menú del inventario vemos un corazón palpitante. Todo apunta a que su problema médico jugará un papel importante en la mecánica del juego, pudiendo morir de un infarto si se asusta demasiado. Acompañaremos a Dimitri hasta su despacho, quien nos pide que le entreguemos una nota a Renata, y esta resulta ser una simple lista de la compra. Si elegimos hablar con Renata, ella nos comenta que estuvo en la cárcel, no sabemos por qué, pero que Kurt la contrató para su negocio como contable, ya que se le dan bien las matemáticas, cosa que resulta ser falso, pues si comprobamos la respuesta que nos da cuando le ponemos a prueba es errónea.
También nos dice que Dimitri y Kurt llevan años trabajando en una investigación secreta, y por la forma tan halagadora con la que habla de Kurt, se podría decir que siente algo por él. Si decidimos hablar con Gisela, esta nos confirma que le gusta bastante su trabajo de guardaespaldas. De hecho, nos cuenta sin ningún tapujo y con cierto orgullo cómo le aplastó la cabeza como a una uva al último intruso que se coló en la mansión, mostrándose orgullosa de ello. Ella nos revela que Dimitri es quien se encarga de limpiar los restos de sangre y los estropicios cuando ella mata a alguien, y que Renata es la que se encarga de comprar los alimentos y abastecer al resto. Tras conversar con todos, oiremos un ruido en la mansión. Luego pasaremos a manejar nuevamente al otro protagonista, quien está con Papa frente a la mansión a punto de entrar. Papa sugiere que están ahí para acabar con Kurt por algo que hizo relacionado con el talibán, y ya que están ahí, acabar con los demás y darse un festín caníbal. Papa le pide que cierre los ojos, entonces veremos nuevamente a los Chompets, aunque esta vez parecen estar algo cambiados, y en sus ojos podremos ver un brillo amarillento. Esto se debe a que Papa ahora es el líder del grupo. Según él, los Chompets lo eligieron líder a través de una votación justa, pero Cebolla confiesa que en verdad los amenazó con su cuchillo, por lo que todos ahora actúan bajo el control de Papa. La Papa le dice que si quiere dejar de ver a los Chompets, tendrá que matar a todas las personas que están dentro de la casa. Y si falla en su intento, será atormentado de nuevo con las pesadillas de los fantasmas de aquellos a los que mató. Como detalle, Papa comenta que el otro personaje que está dentro de la mansión es tan huesuda como él, por lo que no tendrá problema. Esto nos sugiere que la supuesta Karin también es una anciana. Tras esto, volveremos dentro de la mansión, donde los personajes parecen aterrados por el ruido, pues Kurt nos hace saber que la leyenda de Baba Yaga es real y que ha llegado ahí para matarlos. Kurt nos cuenta que hace cientos de años que Baba Yaga abandonó su cabaña para sembrar el terror en la ciudad de Zakopane, Polonia, lugar donde tiene lugar el primer juego, lo que puede ser indicativo de que esta secuela ocurra cientos de años después del primer juego y que el final canónico sea aquel en el que el protagonista abandona la cabaña y, guiado por Papa, se dirija a la ciudad a matar a más gente. Tras su llegada a la ciudad, llovió sin parar durante 100 días, lo que provocó graves inundaciones. Esto también explica los hechos ocurridos en esta primera entrega. Desde entonces, Kurt vive con miedo a que ella regrese y ha preparado trampas y colocado candados y cadenas por toda la mansión. He de recalcar que es un tanto sospechoso que Kurt precisamente esté tan preparado para el ataque de Baba Yaga, como si supiese que vendría en algún momento. Es más, podremos encontrar 2 notas en el armario que confirman esto, pues alguien ya le había advertido a Kurt de que Baba Yaga iría a por él y le pidió que se preparase. Así que parece estar directamente relacionado con el protagonista principal y el misterioso Iván. Gisela comenta que deberían de fortificar la casa, por lo que iremos con ella para ayudarle, pero entonces el teléfono suena de nuevo. Al responder, veremos otro nuevo personaje, Clover, una conejita parlante. Ella nos dice que es amiga de Max el pato y nos advierte de que por mucho que queramos no podremos hacer frente a la ira de Baba Yaga. Ella cree que la única forma de salir con vida es asesinando a Kurt, ya que este es el verdadero objetivo de Baba Yaga y al matarlo, ella les perdonaría la vida. Podremos decidir si aceptar o no su propuesta, pero si nos negamos,
Clover nos pide que por favor lo reconsideremos y que si no somos capaces de matar a alguien, entonces nos planteemos deshacernos de Gisela, ya que sin ella, Kurt estaría prácticamente muerto. Antes de irse, Clover nos da un extraño colgante, el cual podremos aceptar o no. De regreso con Gisela, tendremos que bajar al sótano en busca de un cubo de clavos para tapiar la ventana. Ella nos da las gracias y nos entrega una llave inglesa a cambio de la ayuda. Volveremos al hall con el resto, donde Kurt nos pide que acompañemos a Dimitri o a Renata en busca de algunas armas para defendernos. Si decidimos ir con Renata, no encontraremos nada y regresaremos al hall, donde Gisela nos hace saber que Dimitri ha muerto, pues hay un rastro de sangre que conduce hacia el sótano, pero no han podido encontrar su cuerpo. Luego habrá un corte de luz y Kurt nos pedirá que bajemos a revisar la caja de fusibles, ya que nos considera la más valiente del grupo. Pero si bajamos sin las herramientas necesarias, seremos atacados por el fantasma de Dimitri, obteniendo así el primer final. Si acompañamos a Dimitri, igualmente no encontraremos armas y tendremos que bajar al sótano a arreglar el fusible. Si no lo logramos, esta vez seremos atacados por el fantasma de Renata, obteniendo así el segundo final. Mientras rebuscamos en la habitación en busca de algo para arreglar la caja de fusibles, existe la opción de que encontremos un dulce escondido en uno de los cajones. Si decidimos comerlo, nuestra protagonista morirá de la manera más ridícula. Probablemente su muerte sea causada por el mal estado en el que se encontraba el dulce, el cual llevaría mucho tiempo guardado en el cajón. Tras su muerte, Kurt decide enterrarla en una tumba sin nombre en el jardín. Luego veremos en una tétrica escena a Clover y Max, quienes, bajo mi punto de vista, representan las almas de dos personas que murieron en la mansión y que ahora están atrapadas, tal y como sucedió con los Chompets, pues si nos fijamos bien, sus ojos se muestran negros y vacíos, dándonos la sensación de que están muertos. En este final vemos una conversación con Papa, en la que le preguntamos dónde están todos, y él nos dice que está volviendo a suceder. El juego nos preguntará si queremos continuar, pero si le decimos que no en sucesivas ocasiones, esta conversación irá teniendo leves cambios, hasta que finalmente vemos una aterradora escena de Max. Esto se podría interpretar como que el protagonista no ha logrado su objetivo de matarlos a todos y por ende ha quedado atrapado en esas horribles pesadillas, tal y como le dijo Papa que sucedería. Llegados a este punto, merece la pena comentar la posibilidad de la introducción de una nueva figura del folclore eslavo, Koschei, el inmortal, un ser malvado de apariencia huesuda o esquelética que supone una amenaza sobre todo para las mujeres jóvenes. Este ser no puede ser asesinado a través de medios ordinarios, ya que su alma está separada de su cuerpo y oculta dentro de una aguja, la cual está dentro de un huevo en el interior de un pato, y este, a su vez, está dentro de una liebre resguardada en el interior de un arcón de hierro que está enterrado bajo un roble en la mítica isla de Buyan. Como vemos en esta secuela hay un pato, una liebre y una isla, además de que la protagonista que está en la mansión se la describe como alguien de aspecto huesudo, y Koschei está relacionado con el cuento de Vasilisa la Bella y el príncipe Iván, en la que es la propia Baba Yaga la que le cuenta a Iván cómo derrotar a Koschei. Y casualmente, Vasilisa y su aspecto son muy parecidos al personaje de Karin. Si conseguimos arreglar la caja de fusibles, podremos cruzar a través del enorme agujero en la pared, lo que nos conduce a unas escaleras abajo, pero al llegar al final,
oiremos cómo algo se acerca y la demo terminará ahí, obteniendo así el cuarto final y el único canónico hasta ahora. Así que tendremos que esperar a que salga el juego completo para desvelar todos los secretos que esconde esta historia. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Dread Wade. Si te ha gustado el vídeo significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.